Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón donde las flores de la paz florecen bellamente. El pensamiento del día de ayer decía: cada vez que asistimos a una reunión de AA, cada vez que decimos el Padre Nuestro, cada vez que tenemos un momento de tranquilidad antes del desayuno, estamos pagando una prima de nuestro seguro contra el acto de consumir esa primera dosis. Y cada vez que ayudamos a otros adictos, estamos haciendo un fuerte pago de nuestro seguro contra el consumo. Estamos asegurándonos de que nuestra póliza no caduque. Estoy constituyéndome una dotación de serenidad, paz y felicidad que me pondrá sobre un camino fácil para el resto de mi vida. Bueno, fíjense aquí, como en muchas cosas de esto, parece que los que hicieron esto eran comerciantes o algo así, pero está mal empleado las aportaciones que hacemos a un seguro que cubre una determinada eventualidad, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, los seguros de vida. Tú pagas la prima de tu seguro y en caso de que mueras te dan una cantidad. Aquí están utilizando la figura del seguro como algo que evitara como pagar para que no muriera, ¿no? Esos tipos de seguros no existen, ¿no? Entonces está mal empleado esto del seguro. Es una comparación que no cabe aquí. Pero lo que sí cabe es cuestiones que nosotros debemos hacer. Ya vimos que nosotros, para que nos sea posible no consumir, debemos de practicar ciertos principios espirituales, debemos de superar la necesidad de negarnos inconscientemente a vivir esas emociones, debemos de dejar de producir esas emociones, ¿no? Para eso hay la construcción de una base espiritual implica muchas cosas, y aquí nos mencionan algunas. La asistencia a las reuniones, ¿no? La asistencia a las reuniones no es la asistencia, pues es el estar en una reunión, le llaman juntas, ¿verdad? Es un trabajo donde todos debemos estar trabajando. Las reuniones más comunes en los grupos de afuera son las reuniones de catarsis. De estudio tienen pocas reuniones.
Aquí tenemos reuniones de estudio y de catarsis, pero el segundo paso nos dice que la asistencia a cada reunión es una garantía de que se nos devolverá la cordura de no consumir de nuevo la primera. No nos explican por qué es una garantía, pero sí podemos ver que eso funciona, porque aquí en una reunión venimos a hacer mucho del trabajo que se necesita para la transformación que necesitamos tener. Entonces nos ponen la asistencia a las reuniones, acá en el libro de los 12 pasos. Cada reunión de AA es una seguridad de que Dios nos devolverá la cordura si confiamos en Él. No nos explican ni nos dicen más al respecto, pero yo creo que experimentándolo podemos ver que esto es así, no es necesario asistir a esas cuestiones. Luego, por ejemplo, nos mencionan otra cosa. Cada vez que decimos el Padre Nuestro, luego nos mencionan un momento de tranquilidad, y aquí lo sitúan antes del desayuno. Aquí estaban muy condicionados a cierta forma de un momento de tranquilidad a cualquier momento. Entonces estamos practicando cosas necesarias que pertenecen a la práctica espiritual, a la construcción de una base espiritual para la vida, para que ya no se presente la necesidad de depender o de huir cada vez que ayudamos a otros. Lo que no cabe aquí es la comparación con un seguro, porque los seguros te proporcionan una restitución económica cuando ocurre el siniestro, ¿no? Es como si aplicar aquí esta comparación del seguro, es como si cuando consumiéramos, pues nos pagaran por haber consumido, como si le pagaran a alguien porque se murió a alguien o algo así, ¿no? Entonces la comparación del seguro no cabe, pero sí manifiesta cosas que son necesarias hacer para evitar el siniestro, no para que dado el siniestro se haga alguna restitución, sino para que no ocurra el siniestro. El siniestro sería el hecho de consumir, ¿no? Entonces, aquí nos mencionan una cuestión que es el Padre Nuestro. Fíjense, aquí tengo varias cosas sobre el Padre Nuestro. Dice, aquí tengo una catequesis del Papa Francisco sobre el Padre Nuestro. Dice, en la última cena, después de que Jesús tomó el pan y el cáliz de vino y dio gracias a Dios, sabemos que partió el pan. A esta acción corresponde la liturgia eucarística de la misa. La fracción del pan, precedida por la oración que el Señor nos ha enseñado, o sea, el Padre Nuestro. Y así comienzan los ritos de comunión, prolongando la alabanza y la súplica de la plegaria eucarística con el rezo comunitario del Padre Nuestro. Esta no es una de las tantas oraciones cristianas, sino que es la oración de los hijos de Dios. Es la gran oración que nos ha enseñado Jesús. De hecho, dado el día de nuestro bautismo, el Padre Nuestro hace que resuenen en nosotros los sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Cuando rezamos el Padre Nuestro, rezamos como rezaba Jesús. Es la oración que hacía Jesús y nos la enseñó a nosotros cuando los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a rezar como rezas tú. Y Jesús rezaba así. Es muy bello rezar como Jesús. Formados en su divina enseñanza, nos atrevemos a recurrir a Dios llamándolo Padre, porque hemos renacido como hijos suyos a través del agua y el Espíritu Santo. Nadie en verdad podría llamarlo familiarmente Padre sin haber sido generado por Dios, sin la inspiración del Espíritu. Y aquí, pues esta es una catequesis del Papa respecto a esto. Acá tenemos otra explicación muy
que nos va a aclarar mucho, porque luego hacemos, aunque ya dijimos que la oración la oración no es dirigida a convencer a nadie con palabras de que haya algún cambio en el exterior, sí, y va dirigida a que haya algún cambio en el interior, pero luego repetimos las palabras sin saber ni que esto podría ser parte de la oración y de la meditación, y es una gran ayuda para no producir las emociones que nos lleven a consumir. Aquí tengo un libro que se llama El Sermón del Monte, de Emmett Fox. Este es un tratado de metafísica, y según tengo noticias, este libro era utilizado por los Alcohólicos Anónimos antes de que apareciera nuestro libro Alcohólicos Anónimos. Y aquí ese libro está constituido primero por una introducción que nos menciona qué enseñó Jesús, luego las beatitudes o bienaventuranzas, que es propiamente lo que constituye el Sermón del Monte, y al final termina con la oración dominical. La oración dominical es el Padre Nuestro. Es el más importante de todos los documentos cristianos, la más conocida y citada de todas sus enseñanzas, el denominador común de todas las iglesias cristianas. Recordemos que hay muchas iglesias cristianas, los católicos, los evangelistas, etcétera, etcétera. La gran oración es una fórmula compacta para el desarrollo del alma. Aquellos que la usen regularmente, comprendiéndola, van a experimentar un verdadero cambio de espíritu. No hay más progreso en este cambio, llamado en la Biblia nacer de nuevo. Cuanto más se analiza la oración dominical, tanto más maravillosa parece su construcción. Responde a la necesidad de cada persona en cualquier plano que se encuentre. No solamente ofrece un rápido desarrollo espiritual a quienes han adelantado bastante para captarlo, sino que también en su sentido superficial provee a los más sencillos y hasta los más materialistas lo que necesiten en el momento, con tal que usen la oración sinceramente. La más grande de las oraciones tiene aún otra finalidad no menos importante. Jesús previó que en el curso de los siglos su enseñanza sencilla y primitiva sería gradualmente cubierta por toda suerte de cosas exteriores que nada tienen que ver con ella. Previó que hombres que no le habían conocido, confiando sinceramente, sin duda, en su propia mente limitada, construirían teologías y sistemas doctrinales, ofuscando la simplicidad directa del mensaje espiritual y en realidad levantando una muralla entre Dios y el hombre. Él compuso la oración de tal manera que pasaría a través de las edades sin sufrir alteración. La ordenó con acierto perfecto, a menudo a fin de que no pudiese ser torcida ni adaptada a ningún sistema hecho por hombres, a fin de que llevase realmente dentro de sí todo el mensaje cristiano y que sin embargo no presentase en la superficie nada que pudiera atraer la atención de los que tuvieran el hábito de cambiarlo todo. Así, a través de todas las vicisitudes de los siglos de historia cristiana, esta oración ha llegado hasta nosotros en toda su prístina pureza. La primera cosa que notamos es que la oración se divide naturalmente en 7 cláusulas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano.
y perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En 7 cláusulas, esto es muy característico de la tradición oriental. El número 7 simboliza la perfección del alma individual, así como el número 12 simboliza la armonía de todos los miembros de un grupo. En el uso corriente encontramos muchas veces una 8ª cláusula añadida: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero esta, aunque es una excelente afirmación, no es en verdad una parte de la oración. Las 7 cláusulas están unidas por el mayor cuidado, en perfecto orden y secuencia, y contienen todo lo que el alma necesita para su propia vida. Entonces vamos a ver un poquito de esto, aunque no la veamos toda, pero vamos a ver un poquito para ver cómo nos protege todo, qué tanta confianza. Porque acuérdense que nosotros debemos de tener una confianza plena, ¿no?, en el poder en cuyas manos estamos, y saber que actúa a favor nuestro. Una confianza que no sea limitada por lo que nuestra mente dice, por cómo etiqueta nuestra mente lo que vivimos o lo que no vivimos, carentes completamente de esa facultad a través del pensamiento, y que tampoco sea debilitada porque concuerde o no concuerde con nuestra voluntad. La fe es confiar en Dios aunque no entendamos sus planes. Entonces vamos a empezar con lo que dice esta oración. Dice: Padre nuestro. Y aquí hubo una persona que dijo: toda mi religión está contenida en las 2 primeras palabras de la oración dominical. Jesús establece en esa cláusula la relación entre Dios y el hombre es la de padre a hijo. Todo esto es metafóricamente, no la misma relación que hay de un padre biológico a un hijo, sino abstrayendo ciertas cosas que hay en la paternidad y en la filiación. Esto quita toda posibilidad de que Dios pueda ser ese tirano cruel e implacable que nos presenta a menudo la teología. Hay ciertas teologías que presentan a Dios como un tirano cruel, como un Dios castigador, En nuestra literatura se dice que especialmente nosotros los adictos no nos va a servir un Dios castigador. Necesitamos un Dios amoroso. Esa diferencia se vio muy marcada entre el Nuevo y el Viejo Testamento. Pero esta es una enseñanza de Jesús, corresponde al Nuevo Testamento. Dice aquí, sabemos bien que los padres, sean cuales fueran sus defectos en otro sentido, tratan de hacer siempre todo lo mejor que pueden por sus hijos. Podrá haber excepciones, pero serán excepciones. En general, podemos decir que los padres tratan de hacer siempre todo lo mejor que puedan por sus hijos, todo lo mejor que puedan. Y también esto que usamos para referirlo a la relación con nuestro poder superior en cuyas manos estamos. También, si les es de algún provecho utilizarlo esto en cuanto a las consideraciones que se hacen en el sentido humano de la paternidad, los padres tratan de hacer siempre lo mejor, lo que es mejor, lo que mejor pueden para todos sus hijos. Porque también nosotros de repente tenemos problemas, lo que mejor pueden, según sus capacidades, Acá estamos hablando de otra cosa, de Dios. Dice aquí: pues si vosotros siendo malos, o sea, no siendo malos, sino no teniendo la infinita bondad que Él tiene,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. Y por eso empieza su oración estableciendo la paternidad perfecta de Dios. Esta cláusula que fija la naturaleza de Dios establece al mismo tiempo la naturaleza del hombre, porque si el hombre es hijo de Dios, tiene que participar de su naturaleza, ya que la naturaleza de los hijos es invariablemente similar a la de los padres. Es una ley cósmica que de tal padre, tal hijo, ¿no? Para que sepamos en realidad cuál es nuestro verdadero ser, ¿no? Para que aquí nos están expresando todo lo que les decimos con otras palabras. Somos más de lo que imaginábamos y más de lo que podemos imaginarnos. Estamos íntima y eternamente ligados con lo sagrado. Somos la naturaleza, seres espirituales, ¿verdad? Viviendo una experiencia humana. Entonces dice, así como Dios es espíritu divino, el hombre tiene que ser esencialmente espíritu divino. Cuando hablamos, por ejemplo, de los problemas del día, ahora no traje de los problemas que no son problemas, sino situaciones a resolver, y que todo problema tiene una solución espiritual, todos los problemas se reducen a uno, al despertar de la humanidad a la divinidad que lleva dentro. Lo dice aquí, el hombre tiene que ser, así como Dios es espíritu divino, el hombre tiene que ser esencialmente espíritu divino también. No importa las apariencias en contrario. Ya hablamos de las dos realidades, la realidad aparente que no es más que una ilusión, ¿eh? Las apariencias en contrario, lo que no nos deja ver lo que realmente es. Dice aquí, no es evidente que así, de esta forma, eliminó de un golpe el 90% de la vieja teología con su Dios vengativo, sus almas predestinadas, su fuego eterno del infierno y todas las horribles creaciones concebidas por imaginaciones enfermas y atormentadas. Dios existe y Él eterno, Él todopoderoso, Él omnipresente, es el Padre misericordioso de la humanidad. Si meditásemos en ese hecho lo bastante para comprender aún parcialmente lo que en verdad significa, la mayoría de nuestras dificultades se encontrarían resueltas y nuestras enfermedades desaparecerían, porque sus raíces, las raíces de las dificultades y enfermedades, no hablan de la cuestión física. La mayoría de nuestras dificultades se encontrarían resueltas y nuestras enfermedades desaparecerían. Y si pudiésemos entender aún en parte que esta sabiduría es nuestro vivo y amante Padre, casi todos nuestros temores desaparecerían, ¿no? Ya habíamos visto que puesto que nuestra esencia es el amor, el temor y el amor no pueden coexistir, quitando todo lo condicionado, ¿no? El temor es una ilusión, nos lo menciona ya con un acrónimo que dice temor en inglés, fear, falsa experiencia con aspecto real. O nos dice también, nuestra vida fue una serie de desgracias las cuales nunca llegaron, ¿verdad? Entonces el temor nunca está presente aquí, sino en cosas que pudieran pasar. Dice aquí, y si pudiéramos comprenderlo completamente, toda cosa negativa en nuestra vida se disiparía y la perfección de nuestra existencia sería una demostración de nuestra perfecta condición espiritual. Hemos hablado de que nuestra esencia
La esencia es lo que no cambia. La esencia es la espiritual, la parte espiritual, y nuestra esencia es perfecta, ¿no? Si hay algún problema o defectivo por ahí, no está en lo profundo, en lo esencial, sino en lo mutable o superficial, ¿no? Si está, por ejemplo, la adicción, eso no afecta a nuestra esencia. En esencia, nuestra esencia es perfecta. Dice aquí: seguidamente vemos que la oración no dice mi Padre, sino nuestro Padre, lo cual significa sin ningún lugar a duda el hecho verdadero de la fraternidad de los hombres. En esta segunda afirmación, Jesús pone fin a todos los disparates absurdos tocante a una raza elegida o a la superioridad de un grupo sobre otro grupo, o de una persona sobre otra persona. Él disipa la ilusión de que los hombres de cierta nación, raza, color o clase social sean superiores a otros. La creencia en la superioridad del grupo a la que uno pertenece, el rebaño, como lo llaman los psicólogos, es una ilusión, una mentira a la que es muy dado el género humano, pero que está completamente fuera de la doctrina de Jesús. Él establece que lo que señala la posición del hombre, fíjense, la posición del hombre no está señalada ni por sus posesiones, ni por nada, ni su poder, ni nada de esto. Lo que señala la posición de un hombre es la condición espiritual de su propia alma. Y en tanto él está siguiendo el camino espiritual, no existe diferencia alguna con respecto al grupo a que pertenezca. Como consecuencia de esto, debemos orar no solamente por nosotros mismos, sino por toda la humanidad. El pensamiento de la verdad del ser para toda la raza humana debe ocuparnos por lo menos un momento cada día, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni para sí muere. Somos en verdad, y en un sentido más literal de lo que generalmente se cree, miembros de un solo cuerpo. Cuando hablamos de la espiritualidad, decimos que no hay más que un solo yo, ¿no? Que Dios solo llena el universo, que es la totalidad. Todo eso va contra la visión engañosa de que somos pequeños egos separados. Todos estamos interconectados y formamos un todo. Aquí dice que estás en los cielos. Habiendo demostrado que Dios y el hombre son padre e hijo, él expone sus funciones respectivas en el sistema del universo. Explica que es de la naturaleza de Dios estar en los cielos y del hombre estar en la tierra, porque Dios es causa y el hombre es manifestación. La expresión de una causa no puede ser la causa misma, y contra tal confusión debemos mantenernos en guardia. Aquí la palabra cielos, de acuerdo con la fraseología religiosa, significa presencia de Dios. En términos metafísicos, Dios es lo absoluto, porque su reino es el reino del ser puro e incondicionado, de las ideas, arquetipos. La palabra tierra quiere decir manifestación, y es la función del hombre manifestar o expresar a Dios. En otras palabras, Dios es lo infinito y la causa perfecta de todas las cosas, pero la causa ha de ser expresada, y Dios se expresa a sí mismo por medio del hombre. El destino del hombre es expresar a Dios por toda suerte de medios gloriosos y maravillosos. Vemos parte de esta expresión en lo que la rodea. Primero su cuerpo, que es solo la parte más íntima de su encarnación, luego su casa, su trabajo, su recreación. En suma, su expresión completa. Expresar
quiere decir hacer salir, sacar a luz lo que ya existe implícitamente. Cada detalle o incidente en nuestra vida es la manifestación o expresión de algo que ya existe en el alma. Entonces, aquí nomás les quiero decir lo que ya les había yo dicho alguna vez, que no sé, les leí del Hombre Nuevo, les leí que no es tan sencillo leer estas cosas literalmente que el beneficio que podemos sacar es mucho mayor si lo estudiamos detenidamente, ¿no? Aquí santificado sea tu nombre. Acá, por ejemplo, esta otra parte de danos hoy nuestro pan cotidiano, esto ya se los expliqué. Entender que Él es la fuente de todo, y aquí pan es todo lo necesario para el sustento del hombre, no solo lo material, sino todo lo espiritual. Y aquí reconocemos que Él es la fuente de todo, y que si un canal se seca, por otro canal fluirá, pero al que se lo debemos pedir es a la fuente que proviene de Él. Teniendo esto en mente, compañeros, nuestra seguridad y nuestra confianza aumentarán, y entonces disminuirá la probabilidad de producir emociones que nos neguemos a vivir, como es el temor ante alguna situación que haya cambio en de dónde proviene tu sustento, o creer que cerrada una fuente se acaba el sustento. Y acá nos están diciendo que Él es la verdadera fuente de todo lo que necesita el hombre para su sustento. Y acá en su sustento no solo incluye lo material, sino también lo espiritual. Sí. Sí, pues mira, buenas tardes, mi nombre es Alejandro, soy uno más. Esa parte donde ahorita decías, eso que ya traemos implícito, es algo con lo que ya nace el ser humano. Mencionaste otra parte de lo que es aparente, de las apariencias. Me llegó a la mente la frase esa, de las apariencias se engañan, todos estamos en unión con Él. Entonces esa parte de lo que traemos implícito es lo que tratamos de cubrir. Es nuestra naturaleza. Exactamente. Esa es la naturaleza del Espíritu Divino. Me está hablando de lo que es la compasión, el amor. No, es de donde provenimos. Somos seres espirituales, manifestación de la expresión de la divinidad, viviendo una experiencia humana, no nos identifiquemos con lo que no somos. Ya hablamos de acabar con el ego, de la falsa identificación. Si de un lado está algo que pertenece a la dimensión espiritual, y lo único que pertenece a lo espiritual es ese yo que es la totalidad del universo. Es lo que nos lleva a decir así: Dios solo llena el universo. Y también tenemos por ahí la forma en que nos narran cuando Dios se hizo muchos, ¿no? El ser, la vida, una eterna, siempre presente, que está más allá de las miles de formas sujetas al nacimiento y a la muerte, pero no solo más allá, sino también en su interior, como su esencia más profunda e indestructible, ¿no? Lo hemos expresado así muchas veces, ¿no? Entonces es lo que tenemos que darnos cuenta, y todo esto tiene aquí lo estamos considerando no como un problema religioso ni nada, sino para darle salida o control a una necesidad por un problema de salud. Nosotros necesitamos dejar de producir esas emociones. Nosotros tenemos que tener la confianza en Él independiente. Tenemos que evitar que nuestros pensamientos, que todo el condicionamiento que viene de que nuestro pensamiento, de que comimos del árbol del conocimiento y nos expulsamos solos del paraíso, creyendo que podíamos determinar lo que era bueno o lo que era malo, cuando todo lo que Él tiene para nosotros es bueno, ¿verdad? Me está yendo bien, ya lo dijeron por aquí algunos, me está yendo bien porque tengo unos pesos, me está yendo bien. No,
Nos está yendo bien con toda seguridad. Es la construcción de una base espiritual para la vida. Es un paso de un mundo a otro, del aparente al real. Entonces tenemos que utilizar estas cosas pues con cierta, ya no como las utilizamos, para que produzcan los resultados que queremos que produzcan. ¿Ah? Esa confianza. Es también esa parte que nos lees, ¿no? De la fe, el mal sustituto, ¿no? La fe es un sustituto de la realidad viva de Dios que manifiesta cada momento de tu vida, ¿no? O sea, si tú te pusieras a analizar de la vida aquí, dentro de este cuerpo, dentro de esta forma, dentro de esta experiencia humana, todo es milagroso, es inexplicable. No se necesita ni tiempo para que haya una cooperación absoluta. No necesita ni tiempo para que cualquier parte contribuya al funcionamiento del todo. No necesita ni tiempo para que cierta parte sepa lo que necesita lo otro. O sea, eso es inexplicable. Es un milagro. En realidad todo es un milagro, hijo. Entonces, si te das cuenta de ese milagro, pues esa fe es un acompañante mientras te das cuenta de esa cuestión. Esa fe es un acompañante hasta que no llega a ser una confianza. La fe, como se entiende, la palabra fe, como se entiende coloquialmente, es un acompañante que pretendemos tener hasta que esa palabra adquiera el significado de confianza absoluta. No es la confianza que no pueda. La fe en Dios es la confianza, aunque no una confianza completa, aunque no entendamos sus planes o cómo resuelve los asuntos o por qué presenta lo que presenta, ni que tampoco se vea disminuida por si está de acuerdo con lo que yo creo que es mi voluntad o si está en desacuerdo con lo que yo creo que es mi voluntad. Por motivos de salud necesitamos esa confianza para no quedar a merced de las circunstancias, de lo que pase, porque si no tenemos esa confianza, lo que va a producir la emoción es lo que nosotros pensamos de lo que pasa. Es dejar de cuestionar todo. Es dejar de que tú puedas decir cuando te está yendo bien o mal, saber que siempre te está yendo bien, que no me digan que les está yendo bien cuando están ganando unos pesos es romper con todo el condicionamiento que trae arrastrando la humanidad. Es construir una base espiritual para tu vida. La excepción, ¿eh? Quieren curarse, contemporizamos, disimulamos, ¿eh? La excepción es aquel que está dispuesto a caer en todo condicionamiento. Yo no puedo, de alguna manera se puede. Entonces yo en primer lugar, porque no tengo, no me puedo poner en el papel de ponerle condiciones a la vida, ¿eh? Entonces yo dejo de ponerle condiciones a la vida y la acepto, le doy la bienvenida, venga vestida como venga vestida, es decir, piense lo que piense de ella. Y esa aceptación es lo contrario de la resistencia a lo que es, la resistencia a lo que tú catalogas como el mal, y la resistencia a lo que es lo que produce la emoción que te vas a negar a vivir. Sí, es como cuando dice, en este drama de la vida, por ejemplo, nos pones el ejemplo del león. Ajá. Cuando llega un león, si te come, no hay problema. Si no te come, no hay problema. No hay problema. Porque estás ahorita ahí hablando y mencionando esa parte de lo que siempre ha sido y siempre será. Ajá. Usted que nadie puede tocar, que no cambia, que siempre está en perfectas condiciones. Sí. Y ahí... Fíjense, ahorita si tienen alguna tensión, si tienen alguna situación que los esté estresando o preocupando, nos dice un libro ahí que acudir en este momento a la parte nuestra que siempre ha sido y siempre será, alivia la tensión de cualquier situación dada, ¿no?
ahorita no tengo con qué pagar esto. Acude a la parte de ti que siempre ha sido y siempre será, y eso pierde una importancia gigantesca. La parte tuya que siempre ha sido y siempre será no tiene ninguna consecuencia por eso, hijo. Puedes construir una base espiritual para él. Bueno, luego acá, danos hoy nuestro pan cotidiano. Pues esto nos da una seguridad, nos quita el temor a lo económico. Y estas cosas se viven y se experimentan, y después se puede dar testimonio de esto, compañeros. Se puede dar testimonio de estos. Nosotros aquí en el funcionamiento de la casa, no todos saben cómo funciona la casa, pero la casa no funciona bajo la ley, bajo un cálculo de que los ingresos y los egresos se equilibren ni nada, ¿no? Él tiene su forma de calcular, y yo a eso me dedicaba antes, a hacer cálculos, y no solo de cantidades ciertas, sino probables y todo, porque eso era sabiduría del mundo a través del proceso de pensamiento, y para Dios eso es pura tontería. Y aquí yo experimento como cuando algún canal se cierra por donde fluye su ayuda para su propósito, mijo, aparece otro inmediatamente. Entonces yo ya puedo dar testimonio de esto que les estoy diciendo. También hay aquí otra cláusula importante, a todas, ¿no? Pero, por ejemplo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En algunas otras, perdonan nuestras ofensas, ¿verdad? Como nosotros perdonamos. O sea, ahí, para poder recibir el perdón, primero tenemos que, si nos van a perdonar como nosotros perdonamos, y nosotros no estamos perdonando, pues no estamos recibiendo el perdón que requerimos, ¿no? Entonces, nomás les quiero dar a entender que estas cosas así, por ejemplo, en el paso 11, cuando nos hablan de la meditación, nos dicen que una forma de emplear la meditación es mediante la oración de San Francisco, pero nos dicen que es en una forma particular, mijo, no leyéndola como lees pues no sé, una serie de letras, ¿no? Aquí esto está en el 10º paso. Décimo paso, dice, veamos realmente lo que realmente es la oración, no tendremos que ir lejos a buscarla. Los grandes hombres de todas las religiones nos dejaron un legado maravilloso. Examinemos esta oración que se considera clásica. Su autor fue un hombre considerado como santo desde hace siglos. Este hecho no nos va a asustar ni predisponer, porque aunque no fue un alcohólico, sí padeció como nosotros disturbios emocionales, y cuando salió de ese estado expresó en esta oración lo que pudo entonces ver y sentir y lo que quería llegar a ser. Señoras de mi conducto de tu paz, para que ahí a donde haya odio pueda llevar amor, para que a donde haya el mal pueda llevar el espíritu del perdón, para que a donde haya la discordia pueda llevar la armonía, para que a donde haya error pueda llevar la verdad, para que a donde haya la duda pueda llevar la fe, para que a donde haya el desconsuelo pueda llevar la esperanza, para que a donde haya tinieblas pueda llevar la luz, para que a donde haya tristeza pueda llevar alegría. Señor, concédeme que yo pueda consolar y no ser consolado, comprender y no ser comprendido, amar y no ser amado, porque para encontrarse hay que olvidarse de sí mismo, perdonando seremos perdonados. Al morir es cuando despertamos a la vida eterna. Amén. Al morir del que creemos que somos es cuando despertamos a la vida como es. Les decía yo que esto, si encontráramos un anuncio que dijera, se solicita quien quiera hacer esto, este es el trabajo mejor remunerado que hay, para entender la remuneración con respecto a lo que haces. La remuneración es lo que obtienes, toda la utilidad y beneficio que obtienes en base a tu desempeño, en base a estar dispuesto a pedir que tú puedas
hacer esto. Lo que obtienes es de plano el trabajo mejor remunerado. Olvídense, a mí no me vengan con grandes cantidades, porque yo estoy trabajando en construir una base espiritual para la vida. La remuneración es lo que se obtiene a cambio de esto, o a cambio de cualquier cosa. Lo que vas a obtener con eso no tiene comparación, ¿no? Así que ni vayan con el IMA a solicitarle trabajo, mejor solicítenselo a él, ¿no? Que nos conceda el poder consolar y no ser consolado. Estamos pidiendo un bien mayor a cambio de un bien menor. El poder amar y no ser amado. El poder amar, ¿de quién depende? De nosotros. El ser amado, ya tenemos el amor de Dios, pero el ser amado va a depender de otras. Acá buscamos lo que depende de nosotros, lo que es para dar a los demás. Dice, como principiantes en la meditación, podemos releer despacio varias veces esta oración, deleitándonos en cada palabra y tratando de abarcar el significado de cada frase y de cada idea. Nos ayudará a despojarnos de cualquier oposición que tengamos a la oración, porque en la meditación no cabe la discusión. Descansamos tranquilos con los pensamientos del que sabe acercarse a Dios para experimentar y aprender. Descansamos como si estuviéramos en una playa tranquila y aspiramos hondo la atmósfera espiritual con la que la gracia de la oración nos rodea. Tengamos la necesaria buena voluntad de participar y ser fortalecidos y elevados por el poder espiritual, la belleza y el amor que estas palabras encierran. Contemplemos el mar pensando en el misterio que encierra. Elevemos la mirada al lejano horizonte y detrás de él buscamos las maravillas que nos son desconocidas. Caramba, dice alguien, esto es absurdo, no tiene nada de práctico. Cuando se piensa así, podemos recordar con cierto pesar la mucha importancia que le damos a la imaginación cuando ésta trataba de convertir en realidades los sueños del consumo. Si gozábamos con esa manera de pensar, y aunque hoy estamos sin consumir, no hay ocasiones en las que tratamos de hacer más o menos lo mismo. Entonces, para hacer las cosas de una manera diferente, compañeros. Sí, mijo. Eso sería lo que la gente quiere, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Sí. Cuando llega el cansancio de buscar donde no encuentras nada, ¿no? El trabajo mejor remunerado, ¿no? Perdón, ahí es donde también podemos poner un parámetro, ¿no, padrino? ¿Qué es lo que me está moviendo a la acción, no? El día de hoy, ¿qué es lo que me está motivando a que las, ¿cómo se le llama? Las aptitudes, El desarrollo del hombre es el crecimiento espiritual. La meta superior de la vida humana, hijo, es alcanzar el crecimiento espiritual. Todo lo demás no tiene realidad. Sí. Bueno, eso es nomás como ejemplos de que vamos a hacer las cosas de otra manera, no como estamos acostumbrados, y de que en esto vamos a empezar y con el principio nos daremos cuenta de que no sabemos nada, y conforme más avancemos menos sabremos, pero vamos a seguirle por ese camino, ¿no? Entonces ese era el pensamiento del día no, eso me lo mencionó el día de ayer. Acá dice el día de hoy: cuando retrospectivamente miro mi carrera de consumidor, mi actividad adictiva, comprendo que de la vida se obtiene lo que en ella se ha depositado. Esto también está mal. Dice: cuando introduje en mi vida el consumo, no obtuve cantidad de cosas malas,
hospitales con el delirium tremens, cárceles por manejar intoxicado, pérdidas de trabajo, pérdidas del hogar, de la esposa y de los hijos. Cuando en mi vida introduje el consumo, casi todo lo que obtenía era malo. Como si hubiera sido nuestra voluntad introducir el consumo de un adicto. Y ya hemos visto que eso no. Aquí nos están diciendo que por haber introducido el consumo adictivo, consumo de un adicto, lo que obtuvimos fueron cosas malas. Ya nos vamos a quedar con esa visión. En primer lugar, no fue nuestra voluntad, fue algo que no pudimos dejar de hacer. Y aparte, esto nos trajo consecuencias malas, pero ya llegando a cierto punto, esas consecuencias no nos vamos a lamentar por ellas y las vamos a aprovechar para que nos sirvan para lo que nos deben de servir, y nos van a servir para algo sumamente bueno. ¿Se entiende esto, compañeros? Lo único lamentable es que esta experiencia no nos sirviera para hacernos responsables de darle valor a lo que hemos vivido, para que nos lleve a donde no hemos estado, al estado de bienestar, al reino de los cielos, como mencionaba acá lo que leíamos. Dice aquí, ese es el pensamiento del día, la meditación del día, que es la parte terapéutica. Debo esforzarme por dar una amistad y ayuda que pueda, aquí dice que pueda afectar, que pueda tocar, que pueda influir, que pueda beneficiar. Las palabras luego no están bien ordenadas. A todo aquel que se acerque a mí, debo de tratar de ver en ellos algo que amar, debo recibirlos bien, otorgarles pequeñas cortesías y una gran comprensión para poder ayudarlos cuando lo soliciten. Debo no despedirme de ninguno sin una palabra de consuelo, sin un sentimiento de que realmente me preocupo por él. Dios puede haber puesto en el pensamiento de algún desesperado el impulso de venir a mí. Puede tener profundas necesidades que no me expresará, sino hasta estar seguro de una cálida recepción. Y esto me recuerda a una cosa que es expresada también, tomando como modelo la naturaleza de algunas leyes espirituales que puede uno aprender de la naturaleza. Y aquí vamos a utilizar la ley del dar. Es una ley espiritual que nos dice: el universo opera por medio de dinámica de cambio. Dar y recibir son diferentes aspectos del flujo de energía en el universo. En algún otro libro que no está por ahí, nos dice que en realidad todo acto es una extensión, una petición de ayuda o una extensión de amor. Son dos partes del mismo flujo. Dice: en nuestra disposición de dar aquello que buscamos, mantenemos la abundancia del universo circulando en nuestras vidas. Siempre se nos recomienda que aquello que queramos obtener, procuremos que lo obtengan los demás. Acá nos dice: esta nave frágil que vacías una y otra vez, llenándola por siempre con vida fresca, esta pequeña flauta de carrizo que has cargado sobre montes y valles y a través de la cual has tocado melodías eternamente nuevas. Tus regalos vienen a mí solo en estas manos mías tan pequeñas. Las eras pasan y las sigues llenando y aún no hay lugar para llenar. Y acá trae un resumen que dice: pondré la ley del dar en práctica, haciendo un compromiso para seguir los siguientes pasos. A donde quiera que vaya y a quien quiera que encuentre le daré un regalo. El regalo puede ser un cumplido, una flor o una oración. Hoy le daré algo a todo aquel con el cual entre en contacto, y así empezaré el proceso para que circule felicidad, riqueza y afluencia en mi vida y en la vida de otros.
Hoy recibiré con agradecimiento todos los regalos que la vida tiene para ofrecerme. Recibiré los regalos de la naturaleza, la luz del sol y el sonido de los pájaros al cantar, o las lluvias de primavera o la primera nieve del invierno. También me mantendré abierto para recibir de otros, ya sea en la forma de un regalo material, dinero, un cumplido o una oración. Haré un compromiso para mantener la riqueza circulando en mi vida al dar y recibir los regalos más preciados de la vida, los regalos de cuidados, afecto, aprecio y amor. Cada vez que me encuentre con alguien, les desearé silenciosamente felicidad, alegría y regocijo. Fíjense, estas son leyes espirituales, y es más o menos lo mismo que nos dice aquí. Debo esforzarme por lograr dar una amistad y ayuda que pueda tocar a todo aquel que se acerque a mí. Debo de tratar de ver en ellos algo que amar. Debo recibirles bien, otorgarles pequeñas cortesías y una gran comprensión para poder ayudarlos cuando lo soliciten. Toda esta parte, compañeros, me recuerda la parte que nos mantenía. Teníamos un nuevo patrón, ¿verdad? Si nos manteníamos cerca de él y hacíamos bien su trabajo, este es el trabajo que él nos encarga a nosotros que hagamos. O sea, fíjense cómo con toda esa nuevas cuestiones que estamos poniendo aquí, cambia completamente todo lo que traemos de allá. Y es lo que necesitamos. Y no es más que una explicación de lo que dice nuestra literatura, o decírselos de otra forma, pues, decírselos de muchas maneras para ver si de alguna manera nos vamos familiarizando con esto. La oración del día, una gran necesidad y la certeza que ya nos está siendo dado. Luego, poder recibir cálidamente a todos los que vengan a mí buscando ayuda. Y el que busca ayuda, no sabemos cómo la busca. Aquel que viene con una mala actitud del cual yo percibo algo, porque yo no soy responsable de las actitudes de los demás, pero sí soy responsable de cómo reacciono ante ella. Comprende las limitaciones de los demás, les he leído muchas veces. Tal vez aquel que tiene una mala actitud contigo está necesitando tu ayuda. Dice, luego poder recibir cálidamente a todos los que vengan a mí buscando ayuda. Y los que vengan a mí buscando ayuda no vienen diciendo ayúdame, muchas veces vienen mostrando su necesidad de ayuda. Pido poder hacerles sentir que realmente me preocupo por ellos. Y aquí me recuerda otra frase. Nuestras vidas dependen de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otros y de lo que hagamos por resolverlos. Y esto, como ingrediente terapéutico, combate directamente la autoobsesión, el estar piense y piense en uno mismo, lo cual constituye la fuente de todas las miserias de la vida. Bueno, esto es lo que dice esta. Si gustan compartir, me dicen, ¿no ha hablado ese cuatrijo? No. Ya marcó, ya le mandaron la ubicación. La ubicación, y ya cualquier cosa se vamos comunicado. Ahora vamos con... ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, si llega alguien conmigo con una mala actitud, ser responsable. Mi responsabilidad es no caer en su juego, o sea, sí, no ponerme mal. Sí, no, y ahí lo que pasa es que lo tomamos todo personal. Sí. Y el que está manifestando su problema, su necesidad, es él. Es él. Dice la lectura que les leo muy seguido, comprende las limitaciones de los demás, ¿verdad? Nosotros no somos responsables de cómo actúa, pero sí somos responsables de cómo reaccionamos ante ellos. Y nos vamos a convertir en buscadores de amor y no en buscadores de faltas. Pero ¿cómo lo ayudo? De que menos, por principio de cuentas, ayudándote a ti misma, no reaccionando contra él. Y ya luego buscaremos la forma de
de cómo ayudarlo a él, ¿no? Acá está esa parte también que les leo. Comprende las limitaciones del otro. Sigues escuchando a aquellos que parecen rechazarte, pero nunca hablan de ti. Hablan sobre sus propias limitaciones. Confiesan su pobreza frente a tus necesidades y deseos. Simplemente demandan tu compasión. No dicen que seas malo, desagradable o desdeñable. Solamente dicen que estás pidiendo algo que no pueden dar y que necesitan tomar cierta distancia de ti para sobrevivir emocionalmente. Lo triste es que percibes su necesidad de alejarse como un rechazo hacia ti, en lugar de como una demanda de volver a casa y descubrir ahí que verdaderamente mereces ser amado, ¿no? Entonces ya no hay que actuar en forma reactiva, ¿no? Si sucede algo así, que llega alguien con una mala actitud, nosotros reaccionamos y ahí mostramos que no somos libres ante las actitudes de los demás, y nosotros no podemos darnos el lujo de quedar a merced de las circunstancias ni de las actitudes de los demás, porque se podrían producir las emociones que nos negáramos a vivir. Yo no puedo presumir, no puedo estar orgulloso de encabronarme por todo. No, hombre, pues a mí, chingada, ¿cómo me van a hacer encabronar o qué? A mí me hacen encabronar mucho, güey. ¿Se reconocen? Puta, si vieran cómo me hacen encabronar. Como si eso demostrara que soy muy bien en lugar de demostrar que soy muy mal. Padrino, porque también pasa cuando una persona se acerca con una mala actitud, como lo que estamos hablando, y es un, o sea, así como bueno, a mí me ha pasado que depende de cómo llega la persona, en qué actitud, y igualmente tú respondes igual que la persona. Pero es una reacción. Sí, exacto, es una reacción. Ahí te estás tomando las cosas personal. Así es. Ahí estás demostrando que no eres libre entre las actitudes de los demás. Eso a mí. Y hay otro principio en esto de la espiritualidad. Aquel que te molesta, aquel es tu principal gurú. Es el que más te enseña. ¿Y de quién te está enseñando? ¿De él o de ti? De mí mismo. De ti. De cómo reaccionas. ¿No? Es un espejo donde puedes ver algunas cosas tuyas. Bueno, esa fue cuál estudio. ¿Cuál fue? No fue ninguna, ¿verdad? Sí. Aquí dice, honestidad con uno mismo. Ese es otro problema de ver la verdad en nuestra vida. Dice, el engaño a los demás casi siempre tiene sus raíces en el engaño a nosotros mismos. Cuando somos honrados con otra persona, se confirma que hemos sido honrados con Dios y con nosotros. Aquí me manda el número 17 de cómo lo ve Bill. Camino a la honestidad. Este deseo perverso de disfrazar un motivo malo con uno bueno es muy común en los actos humanos. Esta clase sutil de fariseísmo puede minar los pensamientos y actos más insignificantes. La esencia del desarrollo del carácter está en detectar, admitir y corregir estas fallas. El engaño a los demás casi siempre está fundado en el engaño a nosotros mismos. Por alguna razón, el estar solo con Dios no parece tan penoso como enfrentarse a otras personas, en tanto que no nos sentemos a hablar sobre lo que por tanto tiempo hemos ocultado. Nuestro deseo de enmendarnos es en gran parte teórico. Cuando somos sinceros con otra persona, esto confirma que lo hemos sido con nosotros mismos y con Dios.
Esto me recuerda a otra frase. Todos tenemos un capítulo al cual no le damos lectura. Eso es parte del quinto paso, ¿no? Esta parte, mija, O bueno, me sonó. por alguna razón, sí, mija, sí. Luego dice aquí, porque yo me recuerdo en las juntas de ayuda, a ustedes no les han tocado las juntas de ayuda, pero son muy buenas, compañeros. Yo una vez llegué a un anexo que se llamaba Manantiales, que era de un militar, ¿no? Tenía un montón de... Yo llegué envuelto en una alfombra, me tuvieron que inyectar un poco de algo para que me dejara, para que me controlara yo un poquito. Me envolvieron en una alfombra, me subieron en una alfombra, me llevaron allá. Y allá llegó otro, yo llegué de más o menos cerca, a otro lo trajeron desde Cancún, era un cuate que vendía tacos, y llegamos los dos ahí. Y entonces nos pusieron a dar juntas de ayuda, ¿no? Y la junta de ayuda uno habla de uno mismo. Y yo decía que yo era tan chingón que me engañaba yo solo, ¿no? Refiriéndome a mí, no crean que a ustedes, Dice, cuando yo consumía me engañaba a mí mismo respecto a la realidad, corrigiéndola para que fuera como yo lo quería. Por aquí en nuestra literatura dice, después de algún tiempo no pueden distinguir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Ustedes cuando quieren mostrar la realidad de su vida, puede ser que estén cayendo en el autoengaño, compañeros. Y no es porque no puedan, no es porque no quieran, sino porque poder acercarse a la verdad. Y cuando la verdad es duda, la mente tiene un mecanismo de negación que prefiere no verla. Es decir, ver que los demás están mal, pues es más fácil, ¿verdad? Pero ese mecanismo de negación es inconsciente también. Inconsciente, mijo, sí, es de protección. Por automático se activa. Sí, ver tu vida que, mira, mejor, ves, aquí lo dice. Cuando yo consumía me engañaba a mí mismo respecto a la realidad, corrigiéndola para que fuera como yo la quería, ¿no? Ya les platiqué de cuando me encontré aquí con un compañero y me dijo qué había yo hecho en la vida y que los demás habían cambiado y que yo no, y yo me sentía perfectamente bien ubicado, porque sí había yo hecho cosas, pero lo que debería yo de haber hecho no lo hice, hijo. Y no porque no quisiera, sino porque estaba enfermo. Pero al principio no sabe uno de esto de la carnal ni cómo funciona, y hay culpa, pero ver en realidad cómo está nuestra vida. Dice, si es que han de rehacer su vida, ¿no? Con eso nos da la indicación de que pudiera ser que esté un poco maltrecha, ¿no? Que si somos como un ferrocarril, que íbamos con unos vagones y los vagones acabaron por allá y tú por acá. Cuando llegas a un lugar de esto y te empiezan a canalizar a otro lugar, o te canalizas tú, y al final no sabes ni dónde acabas, ¿no? Por aquí han llegado a buscar una persona, ¿verdad? El otro día también me mandaron preguntar de la Secretaría de Salud que si no. Y allá llegaban, ¿no? Pues había en un anexo una junta todos los martes, para canalizar a los renuentes. Ahí se utilizaba mucho esa palabra de renuente, ¿no? Y se mandaban a un lugar más efectivo para que se funcionara. Y luego de tanto movimiento, pues no sabían ni dónde habías acabado, ¿no, dijo? Y eso no es aquí, pero en nuestra vida así se da. Lo dice, corrigiéndola para que fuera como yo lo quería. Engañar a otros es un defecto de carácter, aunque sea una pequeña exageración o un lavadito de mis motivos para que otros piensen bien de mí.
Mi poder superior puede quitarme este defecto de carácter, pero primero tengo que ayudarme a mí mismo a estar dispuesto a recibir esta ayuda, ¿verdad? Ya vimos que, y con la otra lectura se va a complementar, que el cambio no lo podemos lograr nosotros, así como el que se nos ha devuelto la cordura tampoco lo podemos lograr nosotros, tiene que intervenir él para que sea así. Primero tengo que ayudarme a mí mismo a estar dispuesto a recibir esa ayuda, no practicando el engaño. Todos los días tengo que recordarme que engañarme a mí mismo es sentarme las bases para el fracaso o la desilusión en la vida, porque yo no me voy a poder engañar todo el tiempo a mí mismo. Siempre la verdad te alcanza. Dice, y en la vida y en Alcohólicos Anónimos, una relación íntima y honesta con un poder superior es la única base sólida que he encontrado para ser honesto conmigo mismo y con otros, ¿no? Para poder mostrar mi verdad. Luego, esta que tiene algo que ver con esta otra, nos dice, compañeros, humildemente le pedimos que nos quitase nuestros defectos. Muchos de nosotros, el séptimo paso, cuando estamos enteramente dispuestos a que nos quiten nuestros defectos, estamos dispuestos de verdad. Irónicamente, ahí es donde empiezan los problemas. Cuando más nos esforzamos por librarnos de un defecto, más fuerte parece volverse. Es realmente humillante darse cuenta de que no solo somos impotentes ante nuestro consumo, sino que también ante nuestros defectos de carácter. Al final se nos enciende la lamparilla. El séptimo paso no sugiere que nos deshagamos nosotros de nuestros defectos, sino que le pidamos a nuestro poder superior que nos lo quite. Porque acá dice, cuanto más nos esforzamos por librarnos de un defecto, en particular más fuerte parece volverse. Que nos deshagamos nosotros, sino que le pidamos que nos lo quite. El enfoque de nuestras oraciones empieza a cambiar al admitir nuestra incapacidad de perfeccionarnos solos. Le rogamos que haga por nosotros lo que no podemos hacer por nuestra cuenta y esperamos. Entonces vamos a leer de aquí esta parte, compañeros. Dice, cambiar o no cambiar, que en la primera parte de su ministerio decía cambiar, aunque solo sea por el gusto de cambiar. Ya cuando su ministerio fue avanzando y él fue cambiando y todo esto, no cambiéis, cambiar no es posible ni deseable, dejarlo estar, quedaos como estáis, amaos a vosotros mismos tal como sois, y el cambio, si es que a fin de cuentas es posible, tendrá lugar por sí mismo cuando lo quiera y si lo quiere. Dejaros en paz. Es el mismo principio que se opera en el séptimo paso. Así era como el cambio vendría por sí mismo, que era la única manera sana de que venga. La razón fundamental para objetar el cambio, lo que nos mueve a querer cambiar a nosotros mismos y a otros, es la falta de tolerancia, y eso es inaceptable. Queremos cambiar sencillamente porque no nos aguantamos, y lo que hay que atacar ahí no es la necesidad de cambio, sino la falta de aguante. No toleramos en nosotros mismos un defecto, un fallo, una debilidad moral o psicológica, y nos empeñamos en corregirlo con verdadera autodesprecio y velada violencia. Nos da vergüenza de nosotros mismos, o rabia, o asco, o sencillamente impaciencia, y nos imponemos el deber de cambiar para volver a ser personas respetables ante nosotros mismos y ante los demás. La violencia nunca ayuda al crecimiento. El único cambio aceptable es el que viene de aceptarse a sí mismo. El cambio nunca puede forjarse, el cambio sucede. La gran paradoja del cambio es que solo conseguimos alcanzarlo cuando nos olvidamos de él.
La resistencia que oponemos a nosotros mismos o a cualquier tendencia de nosotros solo sirve para reforzar esa tendencia, lo que me acaba de decir la lectura. La presión para cambiar podría crear problemas e incluso a veces llevar a la frustración y al autorrechazo. Estás dispuesto, dice, si no puedes cambiarlo, acéptalo, y la aceptación misma es la que preparará el cambio. Al cambio sí es que ha de producirse. Acepta los hechos, amóldate a la situación, reconcíliate contigo mismo y el cambio se cuidará de sí mismo. Es un hecho psicológico que al resistir a un rasgo negativo de nuestro carácter no hacemos más que agravarlo. Ese es un ejemplo evidente de cómo funciona la naturaleza humana. Se resiste con toda su alma cuando alguien intenta cambiarlo directamente, mientras que cambia por sí misma cuando la dejan en paz o la empujan en dirección contraria. Eso es lo que se llama la psicología inversa, ¿no? Dice, cuando el prurito de cambiarnos entra a nosotros para cambiarnos a nosotros mismos, sino para cambiar a los demás, resulta mucho más dañoso. Dice, el deseo de cambiarse a sí mismo viene fundamentalmente de la intolerancia y por eso viene torcido de raíz. Acá dice, acá más adelante dice, hagamos de la aceptación, no de la crítica, la base de nuestra conducta con los demás y nosotros mismos. El fondo de esta actitud práctica hay una profunda verdad religiosa. Dios es quien me ha hecho a mí y a los demás y al mundo entero, y por consiguiente aceptar la realidad que aparece en mí y en lo que me rodea es aceptar la voluntad de Dios y adorar a su divina majestad. A través de todo el dolor y el sufrimiento de la humanidad, a pesar del pecado del hombre y las catástrofes de la naturaleza, es un hecho de fe que todo este universo, conmigo en él, es la obra de Dios y en consecuencia la mejor y única manera como yo puedo entrar en ese universo y llevar a cabo mi salvación en él y a través de él es aceptarlo como Dios, don de Dios, verlo a él en todos los hombres y en todas las cosas y dejar que obren en mí su poder y su gracia con mi gratitud y cooperación. La opinión que Dios mismo tenía del mundo cuando lo hizo fue que era bueno de veras, y la presencia en él más adelante de su pueblo, su hijo y su iglesia lo hace aún más bello y adorable, una creación admirable y una redención aún más admirable. En cambio nosotros nos hemos olvidado de la maravilla y nos hemos quedado con la miseria. Tenemos que recobrar la visión completa del mundo en fe, que incluye sí la cruz, pero también la resurrección. Somos miembros de Cristo resucitado y hemos de aprender a alegrarnos con nuestra cabeza. Mirar la vida con los ojos de Dios es aceptarla, y ese es el primer paso de la salvación espiritual y de la salud mental. Aceptar la realidad no quiere decir en manera alguna tolerar cualquier tipo de conformismo, pasividad o apatía. Aceptamos la realidad como el pájaro acepta sus alas para volar. Lo importante no es empezar a quejarse del tipo de alas que a uno le ha tocado, a compararlas con las de los demás para quedarse al fin en el suelo. Aceptarse no es frenarse y el sentido de la realidad no es la inercia. Al contrario, es un abrazar gozosamente a todo lo que existe para sacar el mejor partido de las cosas tal como son y a la vida tal como es. Una tal actitud lleva a la iniciativa y a la acción para provocar decisiones y cambiar circunstancias. Reconocer una semilla como semilla quiere decir prepararse a regarla. Reconocer una enfermedad como enfermedad quiere decir prepararse a ir al médico. Reconocer la realidad, aceptar los hechos y caer en la cuenta de toda la situación no es invitar a la pereza y a la inacción, sino lanzar el reto del desarrollo personal y el cambio social. La psicología no se opone, sino que ayuda a la sociología. Bueno, entonces es lo mismo que nos dice el séptimo paso, nuestra disposición a cambiar y nuestro reconocimiento de que el cambio
no lo podemos lograr nosotros mismos, sino que tenemos que recibirlo de Él. Es lo que nos dice Padino, que si los defectos se han de caer por sí solos. Eso no lo dices, pero realmente es porque Él los está quitando. Al momento de aceptar que yo tengo ese defecto, es la mejor manera de que se pueda caer. Sí, sí, mijo. Entonces aquí esto venía de esta lectura del séptimo paso, ¿verdad? Dice: cuando estamos enteramente dispuestos, estamos dispuestos, ¿verdad? Irónicamente ahí es donde empiezan los problemas. Cuanto más nos esforzamos, o sea, como en todo el programa, tenemos que admitir que las cosas, los resultados que se van a obtener, no son por nosotros, sino por Él, ¿no? Nosotros nomás tenemos que estar dispuestos. Oye, Padrino, en esas 17 del tal como lo veo y que leíste, sí me habla de un quinto, pero también me habla de un décimo, ¿no? Eso es un trabajo que tengo que estar haciendo constantemente para irme dando cuenta, ¿verdad? Detectar, admitir y corregir. Sí, bueno, en realidad el cuarto y el quinto, el décimo pues es una prolongación diaria del otro, ¿no? Okay. Pero acá dice, en el cuarto dice, admitimos ante nosotros mismos, ante Dios y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Y aquí dice, por alguna razón, el estar solo con Dios no parece tan penoso como enfrentarse a otra persona. No parece tan penoso aceptar nuestros defectos ante Dios que ante otras personas. Bueno, ¿alguien más, compañeros? ¿Juan? Estaba retroalimentando las palabras que en ese alimento espiritual que usted nos ha brindado, aquel que te molesta te da una enseñanza en la que debes aplicar tu amor y fortaleza espiritual y no tu agresividad o ti, precisamente sí. Y dice otro principio espiritual: cuando veo a un hombre bueno, hay que imitarlo. Cuando veamos a un hombre malo, pues hay que examinarlo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces les agradezco. Gracias.